En el verso 4 ya contesta Dios, digamos, lo que está hablando aquí Oseas es la contestación que Dios daría a la súplica que Israel haría o hizo en el pasado, hoy a nosotros. Dice, yo sanaré tu rebelión, como quien dice, si nosotros buscamos a Dios y aún así en la búsqueda nos separamos de Dios por un pecado, tenemos que entender que en ese momento estamos en rebelión a Dios. Pero dice, yo quitaré, ¿sí? Yo sanaré tu rebelión. En la otra parte dice, los amaré de pura gracia. Esta parte es tan importante entenderlo. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo en nosotros? Porque el Espíritu Santo es el único que nos puede dar la gracia necesaria, la gracia precisa que necesitamos para que Dios nos ame. Como quien dice, Él es el Espíritu que nos da espíritu. Nosotros tenemos que entender que en el pecado somos alma y cuerpo. Pero cuando ya buscamos a Dios, necesitamos entender que cuando buscamos a Dios, entonces el Espíritu Santo nos agrega al Espíritu, que es la conexión con Dios. Es cuando Cristo, el Espíritu, se revela en nuestro corazón, entonces ya Dios Padre ya no nos mira a nosotros, mira al Espíritu Santo, mira a Cristo, mira la gracia que hay. Entonces dice, yo os amaré de pura gracia. ¿Qué está diciendo ahí Dios? Si tienes, en otras palabras, para que lo entendamos, si tienes el Espíritu, yo te amaré. Es por eso que nosotros necesitamos buscar día con día, llenarnos del Espíritu, estar llenos del Espíritu, para que realmente tengamos esa conexión. Tenemos que entender que nuestra vida espiritual es como la batería, ¿sí? Como que vamos y nos cargamos, pero de cierta manera necesitamos volvernos a cargar, porque si no se nos acaba la energía. Así tenemos que ver nuestra vida en cuanto a la relación con Dios. Es por ello que realmente cuando entendemos que Dios nos amará de pura gracia, estaremos siempre anuentes, dispuestos a buscar en sí la gracia necesaria para que Dios nos ame de pura gracia. Porque mi ira, dice, se apartó de ellos. ¿Qué está diciendo Dios? Digamos, cuando Él te ama de gracia es porque su enojo, su molestia, todo eso se ha apartado. Ya no te ve con enojo. Como cuando pecamos, Dios nos ve con enojo porque lo que Él ve en nosotros es el pecado. Es la semejanza a Satanás, porque Satanás es el padre de pecado. Entonces tenemos que entender que cuando nosotros nos alejamos de Dios, lo que Él ve en nosotros es pecado. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, lo que Él ve es su Espíritu. Es Cristo en nosotros. Entonces tenemos que entender que ese es el dominio, la fuerza que necesitamos para poder agradar a Dios. En el verso 5 ya Dios les está hablando de una manera figurativa, porque le dice a Israel, yo seré como rocío, yo seré como lluvia, yo seré como aquella brisita, yo seré algo que los va a venir a regar. Después le dice a Israel, él florecerá como el lirio. Nos está poniendo como a nosotros hoy en día, como un lirio en el campo silvestre o como lo queramos ver. Y que viene ese rocío a mojar para que se vuelva verde, se vuelva del color que es. Realmente ese lirio, y también dice que extenderán sus raíces como el Líbano. Está hablando cómo realmente el Líbano crece, se fortalece, cómo día con día se hace más grande. Está hablando que nosotros seríamos de esa misma manera si dejamos que el rocío, que su espíritu, que es el rocío, nos remoje, nos revista, nos limpia, que realmente nos demos cuenta que realmente nosotros sin el Espíritu no somos ese lirio, no somos ese Líbano. Tenemos que comprender que sin el Espíritu, aprendimos en el libro de Ezequiel que somos huesos secos, sin tendones, sin nada, huesos. Veamos cuántos hemos visto un hueso seco, sin vida. Es como un trozo de un hueso que realmente que algún día tuvo vida, un hueso que fue útil para algo, pero hoy en día no es útil para nada. Así mismo lo vemos nosotros sin ese rocío, sin ese espíritu. Pero tenemos que comprender que realmente nuestra relación con Dios
es de sumo cuidado para que la podamos mantener. En el verso 6 nos dice, se extenderán sus ramas y su gloria será como el olivo. Me voy a quedar con el olivo porque vuelve a mencionar el Líbano, pero me voy a quedar con el olivo. Realmente tenemos que entender que el fin de Dios, así como Él creó las montañas, así como Él hace que hoy en día caiga la lluvia, que es así que de cierta manera en el año nosotros nos demos cuenta de las estaciones, nos damos cuenta de las estaciones por lo que sucede. De igual manera nosotros también nos demos cuenta que cuando nos acercamos a Dios hay ciertas cosas que cambian en nosotros. Que cuando nos alejamos de Dios también hay ciertas cosas que cambian en nosotros, que nos volvemos más violentos, que nos volvemos diferentes a como éramos. Que notemos la diferencia que es estar con Dios y que es estar lejos de Dios. Dios quiere que nosotros crezcamos y que seamos como el Líbano, que nosotros realmente nos mantengamos con ese color verde. Digamos, cuando nosotros vemos una rama, un árbol, o vemos algo, ¿cómo sabemos nosotros que ese árbol está sano, que ese árbol es bueno? Por las hojas. Que si tiene un buen color verde, nosotros sabemos que ese árbol está bien. Pero si un árbol con hojas secas, nosotros ya sabemos que ese árbol no está bien. De igual manera, Dios quiere que nosotros aprendamos a visualizarnos espiritualmente y físicamente, a darnos cuenta de nuestra condición, de que es estar lejos y cerca de Dios. Eso es lo que debemos aprender en este verso. En el 7 sigue diciendo, ¿sí?, que de cierta manera serán vivificados, dice, como el trigo. Tenemos que entender que la vivificación de Dios es como que un trigo estuvo seco y que ahora ese trigo recibe lluvia y que ahora ese trigo se vuelve otra vez a levantar como que si nada le hubiera pasado. Vamos a quedar con el trigo porque realmente tenemos que entender que si un trigo se marchita, si un trigo no es regado, si un trigo no es cultivado, cuidado, realmente va a sufrir las consecuencias de no ser cultivado. Pero tenemos que entender que Dios, a través de su palabra, a través de la iglesia, a través de la alabanza, a través de la oración, a través de la ofrenda, a través del día, de todo lo que hoy en día nosotros le tenemos que dar a Dios, Él es la forma que Él nos está cultivando. ¿Y por qué le tenemos que dar? Alguien diría, ¿por qué le tenemos que dar a Dios? Así como Él, de cierta manera tenemos que entender, así como el sembrador que representa a Dios, así como el sembrador que pone un fruto en la tierra, una semilla, que Él viene, que siembra semilla de naranja. Él espera que ese árbol le dé naranjas. De igual manera, cuando nosotros entendemos que Dios nos cuida, nos libra, nos alimenta, nos está dando lo necesario, Él espera adoración, alabanza. Ese es el resultado, es el fruto que nosotros le vamos a dar porque Él nos cuida. De igual manera, Dios quiere que tengamos esa figura en nuestra vida para que comprendamos que realmente Dios está haciendo todo lo necesario para que nosotros estemos bien y nosotros podamos así que valorar ese bien que nos está dando. Verso 8 dice, Efraín dirá, como que dice, Efraín reconocerá que ya no tendrá nada que ver con los ídolos, porque tenemos que entender que realmente Oseas le estaba hablando a esta parte de Efraín y le estaba diciendo que Efraín había practicado la idolatría. Les estaba dando a que reconocieran que eso no era nada bueno delante de Dios y que ellos no habían sido creados para la idolatría, como en este momento podíamos entenderlo. Nosotros no hemos sido creados para la idolatría. Y yo bendigo a Dios ustedes porque realmente, veamos en mi experiencia, yo nací en un matrimonio cristiano evangélico, pero me acuerdo que en ciertas actividades de la escuela nos llevaban a la iglesia católica y yo me acuerdo de que, yo haya tenido conciencia que me hayan doctrinado que los ídolos no, porque estamos hablando que tenía 7 años. Y me acuerdo cuando íbamos entrando, mi experiencia al ver esto, mi experiencia fue, y estos muñecos, nunca dije esto es Dios, y me acuerdo que mis compañeros, no, que esto es Dios, así va, y estos muñecos son Dios, así como,
como que dice, mi impresión como niño, no percibí eso como Dios. Digamos, en mi mente no me cabía, y eso que nadie me había evangelizado. Entonces, yo me doy cuenta hoy en día que ya venía hecho para el evangelio, digamos, que no tan fácilmente iba a creer esta idea de tener ídolos. Pero a Israel sí le había pasado eso. Y entonces, en esta parte Dios está diciendo que si ellos hacen todo lo que tienen que hacer, ellos van a reconocer y no tendrán más parte con los ídolos. Y Dios los oirá, dice. ¿Sí? Y también dice que de cierta manera ellos serán hallados y tendrán fruto. Cierra al final, dice, habrá fruto. Tu fruto. Dios verá su fruto. ¿Cuál es el fruto en ese momento? Decir que ya no tienen que practicar la idolatría. ¿Cuál es el fruto en ese momento? Reconocer a Dios como su Dios. ¿Cuál es el fruto en ese momento? Darse cuenta que esa vida que ellos llevaban de idolatría no los llevaba a nada bueno, que no era lo correcto, que realmente ellos entendieran que Dios los estaba labrando, los estaba cuidando, los estaba nutriendo para que ellos dieran resultados que Dios esperara que ellos dieran. Era no a la idolatría, no al pecado, y que valoraran su relación con Dios. Oseas, enfoque, los juicios de Dios son verdaderos. Introducción, cuyo nombre significa salvación. El libro recibe el mismo nombre de su autor. Se ve claro que Oseas era natural de Israel y no de Judá, según Oseas 4:1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Esto se deduce a, por sus numerosas referencias a Israel, Efraín y Samaria. El primer punto que quiero tocar en la introducción es el enfoque. Los juicios de Dios son verdaderos. Lo primero que necesitas comprender es que si Dios ha determinado castigar al pecado y al pecador, tienes que entender que eso es una realidad. Eso es verdad. Ahora, ¿por qué es necesario entenderlo? Primero, ya te expliqué que Jesucristo cargó nuestro pecado. Como quien dice, Dios había determinado destruirnos a nosotros, pero Jesucristo intervino y dijo, yo voy a cargar el pecado de Dios. Y entonces sufrió la cruz. Y pareciera que nosotros los seres humanos entonces no vamos a sufrir nada. Es ahí donde necesitamos entender. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de nosotros los seres humanos queremos pecar desenfrenadamente. Porque como Cristo ya pagó nuestros pecados, entonces yo no voy a pagar nada. A mí no me va a pasar nada. Eso tampoco. La mentalidad es errónea si la comprendes de esa manera. Tienes que entender que consecuencias de tu pecado, lógicamente el pecado es como un error. Digamos, si tú te portas mal en una empresa, el dueño va a determinar despedirte. Pero tú le puedes decir, ¿por qué me está despidiendo si yo cometí un error? Pero usted tiene que perdonarme. Puedes hacer eso. Pero si él determina no perdonarte, así será, estás despedido. Lo que estoy tratando de hacer, o figurativamente estoy tratando de hablar, es que tú entiendas que cuando tú pecas, que también es cometer un error, es cierto, Jesucristo ya murió y que abogado tienes. Y es cierto, Jesucristo te puede perdonar. Pero estoy hablando de pecar desenfrenadamente. Significa no tener control de ti. Se pecar y seguir pecando y seguir pecando. Eso está de una manera desenfrenada. No te puedes detener. Cuando tú entiendas que pecas porque no quieres pecar, pero aún así pecas, esa es otra actitud. Pero cuando tú pecas y te vale y no te importa si Cristo ya murió y sigues pecando y todavía sí ves consecuencias de tu pecado y sigues pecando, créeme, tarde o temprano Dios también te va a castigar y va a destruirte y vas a pagar tus pecados. Pero lo vas a hacer porque no valoraste lo que ya Cristo hizo. Dice, en otras palabras, te burlaste. Entonces ahí ya eres un pecador desenfrenado. Quiero que entiendas todo esto porque realmente le tuve que poner esto, o lo vi de esa parte, porque Dios te está diciendo, te amaré de pura gracia. ¿Qué significa gracia? Favor inmerecido. Como dice, te daré mi espíritu. No te lo mereces, pero te lo voy a dar y te amaré por mi espíritu, porque tú lo tienes. Por eso te voy a amar. Pero ¿qué pasa cuando yo no busco a Dios, cuando yo lo que busco es pecado?
no tendrá el Espíritu. Entonces, no me amará, ¿sí?, por el pecado, me amará por gracia. Pero ¿qué estoy haciendo yo? No estoy buscando el Espíritu, estoy buscando pecado. Entonces tendrá pecado. Entonces no me amará, me destruirá. Y es ahí donde te expones a ir hasta el infierno. Es ahí donde te expones al lago de fuego. Es ahí donde... Y mira, yo quiero hablarlo porque eso es una realidad. Fíjate que mucha gente dice, no nos hablen del lago de fuego, no nos hablen del infierno, porque ustedes lo que quieren es que busquemos a Dios por temor. Eso es mentira. Mira, así como te hablo la verdad, que Cristo murió por tus pecados, así como te hablo la verdad, que te amará de pura gracia, así como te hago la verdad, pero vienes tú, Cristo murió porque Él quiso morir. No, yo no quiero al Espíritu Santo. Ok, de acuerdo. Pero tienes que entender que si no valoras lo que ya Cristo hizo y no recibes el Espíritu, te expones al infierno, al lago de fuego. Y tengo que decirte esta verdad porque así como Cristo es la verdad, ¿sí?, también nos revela que es la verdad, que nos destruirá si nosotros no aceptamos a Cristo y no valorizamos el pecado. Él también nos va a destruir. Por eso es que entiendas esto. No peques de una manera desenfrenada. Detente, busca a Dios y Dios te ayudará a poderte detener y valorar el sacrificio de Dios y buscar el Espíritu Santo para que Dios Padre te ame de pura gracia. Porque entiende, los juicios de Dios son verdaderos. Y si tú no valoras, te expones tú mismo a que Dios te castigue. Que Oseas era originario del área de Israel donde más se practicó el pecado. Al parecer su trabajo fue el último intento que Dios utilizó para que esta parte de Israel entendiera que no solo Dios le hablaba a Judá, sino también a ellos, que también les interesaba a ellos, y que de cierta manera el trabajo de Oseas era un poquito difícil en esa área porque era donde más se practicó el pecado. Los dirigentes, tanto los reyes como los sacerdotes que estuvieron ahí, se tendieron más a la idolatría, abandonaron en sí a Dios de ciertas etapas y ciertos tiempos. Entonces, lidiar con una nación incrédula, lidiar con una nación que ya había conocido la verdad, pero de cierta manera se habían distanciado la verdad, no era fácil. Así que llevar salvación a Israel era un poquito, podríamos decir, dificultoso, pero aún así, realmente lo que debemos de admirar acá es la valentía que Dios le dio a Oseas para poderse desempeñar como profeta en una nación donde había la práctica del pecado y de cierta manera una práctica desenfrenada que era la que llevaba Israel en aquel entonces. B. Por referencia al rey de Israel en Samaria como nuestro rey. El punto B nos confirma que realmente Oseas, quiero resaltar esta parte porque dentro de podríamos decir, mi manera de ser como ser humano que soy o como siervo de Dios, me he dado cuenta que hablarle a personas que ya conocen la Biblia, hablarle a personas que ya de cierta manera han ido a una iglesia, que lamentablemente lo que más han visto o han experimentado son los errores de los pastores, de los miembros, y que de cierta manera por los mismos errores que han visualizado, lo que han optado es alejarse de Dios. Ver a Oseas estar en Israel y referirse a nuestro rey, como que dice, reverenciar a alguien que de cierta manera por respeto o por la posición que tenía, pues lógicamente siendo rey, él lo respetaba, ¿verdad? Pero ver que realmente este dirigente o los dirigentes en varias etapas de Israel, que lo que optaban no era buscar a Dios, sino buscar el pecado o practicar el pecado. Realmente ver todo eso
de cierta manera es dificultoso. Les digo esto porque he tenido a veces la oportunidad de hablar con personas que de cierta manera por alguna razón, bueno, nunca la he tocado, pero realmente cuando yo les hablo es casi, podríamos decir, casi no toco esos puntos que por qué se alejaron a Dios. Lógicamente porque yo sé que estoy tratando con personas que anduvieron conmigo, personas que estudiamos la Biblia, personas que concretamos ideas, personas que de cierta manera también predicaron, que de cierta manera también entendieron esto que yo estoy hablando y que gracias a Dios también Dios me dio la oportunidad de hablarle de esto. Entonces lo hago de esa manera porque realmente entiendo que cuando alguien recibe la verdad, pues qué más se le puede dar, ¿verdad? Ya tiene la verdad. Y entiendo que de cierta manera me comporto así porque realmente entiendo de que la decisión no es de Dios, no es mía, no es de nadie, es propia, digamos, es de la persona. Entiendo que de igual manera me pasa a mí, digamos, yo puedo optar por alejarme de Dios, yo puedo hacerlo, pero no lo hago porque yo entiendo de que tengo la verdad, Dios me dio su verdad y no hay otra verdad, ¿verdad? Entonces, si estas personas lo han hecho, es casi a veces imposible que yo les pregunte por qué, pero la verdad que Dios me dio a mí es la verdad que me sostiene y la verdad que les dio a ella es la misma verdad que me dio a mí. Entonces, digo, dentro de mi pensar, teniendo la verdad, yo creo que es bueno respetar la decisión de cada quien. Ahora, no hago esto para que alguien diga, entonces yo hago lo que yo quiera. Pues de cierta manera, si es tu pensar, es tu decisión, la verdad es que sí. Pero quiero que realmente hago notar esta parte porque admiro la valentía de Oseas al hablarle a Israel y darle a conocer lo que Dios quería que le diera a conocer. Y gracias a Dios también le pido esa valentía para hacerlo. Y yo creo que a través de estas enseñanzas, pues es una forma de hacer y hablarle a los hijos de Dios sobre la verdad y el evangelio que Dios está ofreciendo. C. Por su preocupación intensa y por la corrupción espiritual, moral, política y social que sufría Israel, el ministerio de Oseas al reino del norte siguió muy de cerca al ministerio de Amós. Este era un profeta de Judá que profetizó a Israel. Al leer el libro de Oseas nos damos cuenta que Dios utiliza a Oseas porque lo que él realmente está haciendo notar es la preocupación, la intensa preocupación que tiene Dios y Oseas para visualizar esa corrupción que se había penetrado en la sociedad, en la política y digamos en todo en el área, podríamos decir, espiritual. Ya no habían principios morales. Israel en cuanto a la moral había decaído y eso se veía a nivel general, digamos, no había ninguna sola institución dentro de Israel que de cierta manera tenía que existir alguna, por ejemplo el sacerdocio, como para que vinieran y hicieran notar y ayudaran a que las personas recapacitaran de su mal camino. Quiero decirte esto porque hoy en día yo entiendo esto que le pasó a Oseas, o que Dios puso en el corazón de Oseas para que él se animara a hablar. Hoy en día yo escucho niños desamparados, escucho personas que hablan de separación matrimonial, escucho personas sin trabajo, escasez, pobreza, y eso lo vemos a nuestro alrededor. Y pareciera que las personas han caído en una idea errónea. Yo la veo así errónea. ¿Por qué? Y te lo voy a explicar por qué. Porque cuentan su necesidad o hablan con su necesidad, pero con el interés de ver qué puedo obtener o qué me pueden regalar.
Digamos, las personas van y miren, yo no tengo trabajo, ¿será que me puede regalar un arroz? ¿Me puede regalar frijol? ¿Me puede...? Y en esa parte, digamos, está bien, yo entiendo que tu necesidad es muy grande y está bien, tienes necesidad y quieres suplir esa necesidad. Pero déjame decirte que yo también estuve un tiempo así, digamos. Yo llegó el tiempo en que por rebelde, y lo he contado muchas veces, y por no querer someterme a Dios, entiendo de que Dios me cierra la puerta de mi trabajo porque era algo donde yo practicaba el trabajo de una manera desenfrenada. Entonces me doy cuenta de eso y digamos que me doy cuenta que por mi persistencia en pecar pongo en riesgo a mi familia, a mis hijos, y no había alimento y no conseguía trabajo porque no quería servir a Dios, y hasta que Dios me decía, ve y sírveme. Entonces me acuerdo que un día, pensando en todo esto, tuve que tomar una decisión. Dije, no me gusta, bueno, en ese entonces era orgulloso, no me gustaría pedir, no creo que haya una persona que quiera ayudarme, no me gustaría hacer esto. Y empecé, no, yo tengo que trabajar y tengo que buscar, pero entendía que Dios me decía, búscame. Y me di cuenta como que Dios me estaba dando la solución, pero no la quería. A lo que te quiero llevar es que tuve que tomar una decisión y dije, bueno, está bien, Señor. ¿Quieres que te busque? ¿Quieres que te sirva? Lo voy a hacer. Claro que lo voy a hacer. Y lo empecé a hacer. Y créeme que Dios empezó a utilizar personas que yo no tenía que ir a decirles, miren, tengo hambre o algo, sino que llegaban y me decían, mire, fíjese que yo estaba allá y de repente tuve el deseo y el anhelo de traerle esta olla de comida. Así, mira, así te lo digo, y es verdad, y Dios lo sabe. Y las personas que, si algunas todavía me ven en Facebook, mis vecinos de aquel entonces en el lugar donde estaba, saben que hablo la verdad. Y así me empezó a suceder. Entonces, la Biblia, cuando nos habla hombres de poca fe, mira los pájaros que no trabajan la tierra, que no hacen, y no ves a nadie caerse de hambre. Eso nos está dando a entenderle que Dios tiene cuidado de nosotros. Lógicamente, también fui una persona que al ver todo eso, no te voy a decir me empecé a trabajar más duro, no. Seguí trabajando en la obra de Dios, y Dios siempre me mantuvo. Durante 8 años pude ver la mano de Dios. Ahora, otra cosa, no con eso te estoy diciendo que agarres el ministerio y ya no trabajes, no estoy hablando de eso. Valora tu trabajo, entiende que necesitas trabajar. Al punto que yo te estoy tratando de llevar es que realmente necesitamos entender una sola cosa. No busquemos lástima a la gente, no busquemos el que, de cierta manera, el ver cómo le sacamos dinero o algo a la gente. Busquemos a Dios, y Dios nos va a dar la idea, o nos va a dar el trabajo, o nos va a dar algo para que nosotros tengamos el sustento de diario. A ese punto te creo. No trates de buscar lástima a las personas. No trates de ser, créeme, te van a dar por lástima, pero si sigues, llega un momento en que no te van a querer dar. Busca a Dios, y realmente Dios hará cosas que hasta tú no te imaginas, y verás la mano de Dios como yo la vi.